Muy buenas tardes, estamos aquí en Clínicas para Todos, foro virtual. Hoy vamos a hablar de la diabetes y sus principales secuelas, que es la neuropatía diabética. Entonces hoy nos acompaña una invitada especial, la doctora Ileana Díaz Cervera, que tiene un excelente y gran largo currículum acerca de todo este proceso que es, en medicina interna. Tiene contacto con muchísimos pacientes acerca de esta enfermedad, que tienen no solo esas secuelas, sino mayores, peores, y pues ahorita nos va a platicar un poco acerca de esto. Entonces, pues nos acompaña igual Rubí, licenciada en fisioterapia. Estamos en nuestra segunda edición del foro virtual, donde, la primera, pues gracias a ustedes estamos aquí pues por segunda vez, porque pues fue un éxito. La verdad es que conforme la marcha irá mejorando más, pero pues por el momento le cedo el micrófono a la doctora Ileana, que nos va a platicar un poquito acerca de epidemiología y de todos los pacientes con los que ella se topa día con día en su trabajo cotidiano. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la diabetes mellitus, vamos a empezar con hablar que en Yucatán tenemos una población de 2.097.175 habitantes. De estos, el IMSS, que tiene una población significativa de la población, reporta que tiene 341.143 pacientes con diabetes mellitus. Esto es, 1 de cada 10 yucatecos tienen, o derechohabientes del IMSS en Yucatán, tienen diabetes mellitus. Esto es, Yucatán ocupa el primer lugar en prevalencia de diabetes mellitus en su población entre los de 20 a 79 años. Se reportan 1.766 casos nuevos. De esos, 822 son varones y 1.126 son mujeres. En la consulta de medicina interna del Hospital Oram, turno vespertino, pues veo 11 pacientes día. De estos, 5 son de primera vez y 6 son subsecuentes. Todos ellos tienen diabetes mellitus o hipertensión arterial o dislipidemia, o las tres, o una combinación de ellas. Al mismo grupo cursan con diversos grados de obesidad. El 50% de los pacientes tienen enfermedades cardiovasculares. Un 30% tienen neuropatía diabética y un 10% retinopatía diabética. Ante esta situación, que no solo se da en Yucatán, es a nivel internacional todo, la Asamblea General de Estados Unidos nombró el 14 de noviembre el Día Internacional de la Diabetes, y para 2016 se le llama Ojo con la Diabetes. Es el tema para la promoción de la diabetes mellitus, de todo lo que es la detección de todas las complicaciones de la diabetes. Muy bien, doctora. Y en el día a día de estos pacientes que llegan a su consulta, ¿cuántos usted ameritaría llevarlos a fisioterapia o cuál es su criterio principal para usted referirlos a fisioterapia en vez de, no sé, alguna cirugía o otra especialidad? Verán, los pacientes, desde que se les diagnostica diabetes mellitus, tienen que entrar a un programa integral de manejo, porque para ellos es un duelo saber que son diabéticos. Entonces allá necesitamos apoyo del grupo de psicología, del grupo de nutrición y
Durante la exploración del paciente detectamos si ya tiene datos de neuropatía, con el monofilamento o con los reflejos, el reflejo aquileo, para ver si ya hay alguna sintomatología de neuropatía. Y ese es el tiempo para referirlo a fisioterapia. Igual los que tienen obesidad mórbida, para enseñarlos a hacer un ejercicio de acorde a su complexión, a su frecuencia cardíaca. Entonces, generarle en fisioterapia ese plan de ejercicios, esa prevención de que progrese la neuropatía. Porque una vez que el paciente evoluciona, por ejemplo, a un síndrome del túnel del carpo, una ciatalgia, un problema de hombro doloroso, todo esto que es manejado por fisioterapia, muchas veces se complican. ¿Y cuánto paciente no hay con diabetes mellitus que su primer dato es una úlcera neuropática, un pie en garra, y no se detectó que eran diabéticos? Entonces hay que estar siempre en esa detección de esas complicaciones del diabético, y otros que no saben que son diabéticos. Se dice que por cada diabético que se diagnostica, hay uno que no se diagnostica. Entonces hay que estar pendientes de esas complicaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, hablando un poco de esto, pues yo creo que ninguna persona está exenta de padecer diabetes. Por ejemplo, uno de los principales famosos que ha sufrido diabetes ha sido pues Maradona. Después del retiro pues tuvo una decaída, sobre todo en el peso que adquirió. Entonces se volvió hipertenso, y entre ellas la diabetes. Y bueno, eso sería un deportista que fue de alto rendimiento y un ícono de Argentina, ¿no? Entonces, pero pues muchos dirían, no, a los jóvenes no les da. Bueno, a Nick Jonas, uno de los famosos cantantes que ahorita están de moda, pues igual padece diabetes desde que es niño. Y pues digo, nadie está exento, ni por edad, ni porque haya sido deportista, y solo pues hay que cuidarse frecuentemente. Y bueno, la fisioterapia, ¿cómo tiene cabida en esto? Mi estimada licenciada Rubí, cuéntame. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a hablar un poquito ahora de fisioterapia. Como ya nos mencionó la doctora, muchos de los problemas provocados por la diabetes y posterior a ello por la neuropatía son, por ejemplo, un túnel carpiano, un hombro doloroso. Pero antes de todo esto, el paciente puede pasar por cuadros intensos de dolor, hipersensibilidad sensorial, tensión muscular, problemas posturales e incluso alteraciones en su ciclo normal de la marcha, ¿no? Todo ello por un pie diabético, no solo por la secuela de la neuropatía, sino por todo lo que contrae en sí un problema de diabetes, ¿no? Incluso habla de una parte, ya hablando de neuropatía específicamente, en la que la neuropatía ya no afecta completamente, ahora sí que físicamente en cuanto a miembros, sino más bien es cuestión sistémica, ¿no? Que ya afecta tal vez órganos y todo demás. Pero lo que nos compete más a nosotros, que es la parte física en cuanto a músculos, en cuanto a huesos, etcétera, etcétera. Pues hablamos, por ejemplo, de que con fisioterapia podemos prevenir o ayudar un poco con la cuestión, no un poco, muchísimo, con la cuestión muscular, con la cuestión de sensibilidad, con la cuestión de rigidez, y por ende ayudar a mejorar el movimiento de estos pacientes. Hay muchos estudios, entre ellos uno que me llama mucho la atención, en el que habla de 15 días de tratamiento diario. A estos pacientes se les trató todos los días con un programa de fisioterapia diseñado de acuerdo, como siempre, a sus necesidades y características. Y con este tratamiento los pacientes en 15 días lograron mejorar. Estamos hablando solo de 15 días. Si esto extendemos a, no sé, un mes, probablemente el paciente tenga muchísimos mejores resultados, ¿no? Entre las técnicas que se utilizan está desde la cinesiterapia, la termoterapia, la crioterapia. Las texturas se utilizan mucho, sobre todo porque el paciente pierde sensibilidad. Uno de los principales problemas del paciente diabético siempre va a ser la sensibilidad. Entonces, al perder sensibilidad, el paciente ni siquiera es capaz de identificar formas, ni de identificar frío, calor. Entonces, son de las cosas que además de tratarlas, debemos de tener como mucho cuidado al momento de la terapia. Porque muchas veces
tú pones calor y tal vez a ti ya te quemó, pero el paciente no logra sentirlo. Entonces, en ese tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado al momento de la terapia. Pero se puede utilizar termoterapia, crioterapia, que es el uso de frío, electricidad y todo lo que tengamos a nuestro alcance. El biofeedback igual es muy recomendable porque entonces tú vas corrigiendo a tu paciente y enseñándole cómo debe realizar las actividades, ¿no? FNP igual es una técnica que es muy recomendada con ese tipo de pacientes por la rigidez, igual por la cuestión una vez más de la sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la propiocepción, que es como nuestro pan de cada día, que mejora muchísimo el resultado de un paciente que tiene propiocepción en comparación al que no lleva ningún ejercicio de este tipo, ¿no? Entonces, desde la fisioterapia yo creo que, como dice la doctora, una vez más, siempre va a ser mejor prevenir, y el hecho de tener un equipo multidisciplinario que nos ayude a tener todo este tipo de atención, pues nos va a mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, son alarmantes las cifras de las que nos hablan, sobre todo en un estado en el que la obesidad es pan de cada día, ¿no? Entonces... Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que nos ven. Por el día de hoy ha sido todo. Si ustedes quieren profundizar un poco más acerca del tema, les dejamos el link de toda la información, tanto de tratamiento como de epidemiología, que ustedes pueden encontrar justo aquí abajo. Y pues muchísimas gracias, nos vemos hasta pronto.